Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Brooke McLaughlin. Acompáñenme a ver todos los detalles. Brooke McLaughlin nació el 2 de julio de 2008 en Augusta, la ciudad capital del estado de Maine en Estados Unidos. Fue hija de una mujer llamada Rebecca, a quien todos conocían como Becky, y de un hombre llamado Daniel McLaughlin. Antes de ella, sus padres ya habían tenido una hija, a la cual nombraron Caitlin, y todos conocían como Katie. Katie posteriormente también tuvo una hija, a la cual llamó Liliana. Si bien parecía que la familia era feliz, cuando Brooke era una niña, sus padres se separaron por motivos que no trascendieron. Daniel conoció a una mujer llamada Sarah y se casó con ella. Sarah para ese momento ya tenía 4 hijos: Margaret, Abigail, Eleanor y Logan. Por otro lado, Becky también encontró de nuevo el amor y se casó con un hombre llamado Justin, con quien no tuvo más hijos. Brooke era muy feliz entre sus dos familias y era muy conocida por su amabilidad y su afecto, además de tener un corazón generoso y una gran fortaleza. Ella era muy unida a su familia y amigos, con quienes le encantaba compartir tiempo de calidad. La adolescente también tenía una variedad de pasatiempos, que incluían escuchar música, ir de compras y hacer natación. También era una amante de los animales. Tenía un gato y un dragón barbudo, que es un reptil originario de Australia. Además le encantaban las actividades al aire libre, como conducir vehículos todoterreno, pescar en el hielo, hacer caminatas y encender fogatas. En la escuela, Brooke era una alumna promedio, tenía muchos amigos y sus profesores la recuerdan con mucho cariño. Ella asistía a la escuela secundaria Maran Cook, y fue aquí que conoció a un joven que cambió su vida para siempre, un chico de su edad llamado Aidan Grant. Aidan es originario del pueblo de Wayne, el cual está ubicado en el condado de Kennebec en el estado de Maine. También se sabe que nació el 18 de julio de 2007 y el nombre de su madre es Melissa Grant. La identidad de su padre hasta el día de hoy es desconocida. De acuerdo con las redes sociales, Aidan y Brooke comenzaron una relación sentimental en febrero del año 2022, pero según algunas reseñas que hemos leído para realizar esta investigación, se dice que ellos empezaron esta relación unos meses antes. Sea como sea, para el año 2022 ellos ya eran una pareja formal. Todo el mundo sabía que estaban saliendo, se hacían publicaciones el uno al otro en las redes sociales y también compartían fotografías juntos. En los primeros meses de esta relación parecía que todo iba muy bien, pero las cosas comenzaron a dar un giro cuando los padres de Aidan se separaron. Su madre se fue a vivir a otro estado, y si bien su padre seguía viviendo en la ciudad donde él había nacido, para él era muy difícil estar solo en casa porque el hombre trabajaba casi todo el día. Por lo cual Aidan decidió que lo mejor era mudarse con Brooke y su familia. Él pensaba que aquí estaría feliz, estaría acompañado y además de eso estaría con su novia. Las cosas comenzaron bien los primeros días de convivencia, pero según contaron familiares y amigos, la relación de los adolescentes comenzó a escalar muy rápido, y ellos eran muy jóvenes para llevar el estilo de vida que estaban llevando. Y es que la situación iba mucho más allá de tener que cocinar sus propias comidas o limpiar sus propios espacios, sino que ellos también mantenían relaciones sexuales con frecuencia, y según declaraciones de conocidos, ninguno de los dos tenía la suficiente madurez emocional para manejar el compromiso que un noviazgo de ese tipo implicaba. A esto le ayudaba el hecho de que ambos parecían sufrir episodios ansiosos. Brooke, por ejemplo, se angustiaba con frecuencia, al pensar que Aidan podía dejarla por otra persona. Lamentablemente no pasaron muchos meses antes de que las cosas salieran mal, y esta supuesta historia de amor tomó un giro completamente diferente. Así llegamos al día 18 de julio de 2022. Alrededor de las 6 de la tarde, Becky, la madre de Brooke, regresó a casa del trabajo con un pastel para celebrar el cumpleaños número 15 de Aidan. Sin embargo, lo que tenía que ser un día de celebración para la familia rápidamente se convirtió en una pesadilla. Según comentó Becky más adelante a algunos medios de comunicación, ese fue el peor día de su vida. Ella entró con mucha ilusión a su casa, esperando encontrar a Brooke y a Aidan también esperándola para celebrar el cumpleaños, pero se encontró con una escena completamente distinta. Primero, cuando entró, no vio a nadie. Comenzó a buscar en la casa y en una de las habitaciones se encontró con el cuerpo de Brooke. La chica yacía en un charco de sangre.
Becky obviamente se sintió histérica en ese momento y llamó al servicio de emergencias. Quería que ayudaran a su hija. Pronto, en cuestión de minutos, había patrullas y también algunos bomberos en la casa de la familia. Cuando los especialistas entraron para ver qué le había sucedido a Brooke, se dieron cuenta que ella ya estaba sin vida. El cuerpo fue levantado para hacerle los respectivos análisis forenses y se determinó que había sufrido 10 heridas con un arma blanca. Rápidamente y evidentemente, toda la investigación comenzó a ser de un asesinato. La policía de Maine comenzó con todas las experticias para dar con el culpable de la muerte de Brooke, aunque realmente los primeros días revelaron muy poco al público de la investigación. Lo que sí se supo es que el vehículo de la familia, un Chevrolet color Impala de color rojo, había desaparecido de su entrada, y al día siguiente fue descubierto abandonado en la ciudad de Wayne, de donde Aidan era originario, y donde aún vivía su padre. Cabe destacar aquí que para ese momento nadie sabía en dónde estaba el adolescente, y evidentemente era considerado el principal sospechoso del crimen. Como les hemos dicho, no hubo muchos detalles durante los primeros días de la investigación. Fue hasta una semana después, el sábado 23 de julio de 2022, que se informó que se había arrestado a una persona relacionada con el asesinato de Brooke. Poco después, la policía del estado de Maine reveló la identidad del implicado. Era Aidan, el novio de hacía unos meses de Brooke, quien estaba puesto bajo custodia policial por cargos de asesinato intencional. El chico fue detenido y trasladado a un centro de desarrollo juvenil en Long Creek. Tras enterarse de la privación de libertad del adolescente, Becky compartió en sus redes sociales una publicación en honor a su hija, y el domingo 24 de julio se llevó a cabo el servicio funerario en su memoria. Debido a la condición de menor de edad de Aidan, los detalles sobre su arresto y las especificaciones sobre la muerte de Brooke se mantuvieron en privado. El caso permaneció completamente sellado, hasta que se dio por finalizada la audiencia de imputación. 2 días después de su arresto, el lunes 25 de julio de 2022, Aidan, mediante una videollamada desde el centro juvenil donde estaba recluido, interpuso una negativa en el Tribunal de Menores, una figura legal que equivale a una declaración de inocencia. Ese mismo día, los fiscales de la Procuraduría General solicitaron que el joven fuera evaluado por distintos profesionales, entre ellos uno de la salud mental, para determinar si era pertinente juzgarlo como un adulto. Luego de esto no se supo más del proceso judicial, hasta exactamente un año después, cuando se tomó lugar la primera reunión oficial del juicio. Era el martes 25 de julio de 2023, cuando en el Tribunal de Distrito de Waterville se llevó a cabo una audiencia, en la cual se determinaría finalmente si Aidan, quien había cumplido recientemente 16 años, sería juzgado como menor o como un adulto. Además, durante esta audiencia, tanto la Fiscalía como la defensa tuvieron la oportunidad de presentar por primera vez y de manera pública las evidencias que habían recolectado a lo largo de la investigación. Las mismas fueron utilizadas para respaldar sus distintos argumentos. Vamos a comenzar primero con lo que dijo la defensa de Aidan. Aidan contaba con un abogado que había sido asignado a él por el juzgado, un hombre llamado John Pelletier. Él, como era de esperarse, dijo que no quería que a su cliente lo imputaran como un adulto. El abogado defensor de Aidan dijo que si bien él le había quitado la vida a Brooke, nada de esto había sido planeado o premeditado, que todo se había dado en una discusión. Según el abogado defensor, ese día los adolescentes habían discutido por relaciones amorosas anteriores que habían tenido. Parecía que había muchos celos entre ellos dos. Además de eso, habían consumido alcohol y habían fumado marihuana, lo cual incrementó todas sus emociones. El abogado defensor recalcó que había sido un ataque sin pensar, que había sido producto de la rabia del momento por la discusión que estaban teniendo. Además, también recalcó que los adolescentes estaban viviendo una situación que no era la apta, estaban viviendo como adultos dada su situación familiar, y que esto no había sido lo mejor para su desarrollo emocional. A esto, la fiscal general adjunta, Katie Sibley, sostuvo que Aidan modificó su relato, así como los detalles más específicos del crimen. Dijo que en varias ocasiones adaptó lo que él tenía que decir según lo que consideraba más beneficioso para su caso en cada momento. En la primera versión, el adolescente afirmó que él no le había quitado la vida a Brooke. Lo que le dijo primero a las autoridades era que un hombre había entrado a su casa irrumpiendo la paz que ellos dos tenían. Comentó que había atacado a su novia y que él había intentado huir porque lo había visto con el objeto filoso en las manos y se había asustado. También en esta primera declaración, Aidan dijo que cuando él salió de casa, el vehículo de la familia ya no estaba en la entrada. Luego, en el centro de detención juvenil, él comenzó a decir que en efecto él le había quitado la vida a Brooke, pero que lo había hecho en defensa propia porque ella lo había atacado primero.
Comentó que habían tenido una discusión en la habitación de la casa que ambos compartían, y que poco a poco esto fue escalando y que él temía por su vida porque cuando ella se drogaba tenía mucha fuerza. Aidan contó una tercera versión bastante similar a esta a los psicólogos que lo habían evaluado. Él comentó que ese día ellos dos estaban discutiendo, que Brooke le había pegado primero, que lo había tirado al suelo y que le había oprimido el cuello con las manos, y que él la había atacado con este objeto filoso porque tenía mucho miedo de que ella le quitara la vida. Comentó en varias ocasiones que había actuado en defensa propia y que jamás había querido quitarle la vida a su novia. Pero la fiscal tenía refutaciones para cada una de estas explicaciones, así como también para los argumentos del abogado defensor. La fiscal destacó que las salpicaduras de sangre encontradas en la casa de la familia daban a entender que la escena del crimen no había sido la habitación, sino la sala de estar. En relación al presunto ataque por parte de Brooke, la mujer mencionó que los detectives que se encargaron de la investigación no registraron en sus informes marcas o lastimaduras en el cuello de Aidan. También para demostrar que el chico no estaba bajo la influencia de ninguna sustancia, se reveló un video capturado por distintas cámaras de seguridad. En las imágenes se observaba a Aidan conduciendo el automóvil familiar. En esta se podía ver que él conducía normalmente, hacía uso de las señales de giro y respetaba todas las señales de tránsito. La fiscal dijo que si él hubiese estado en un estado de rabia bajo el uso de sustancias, evidentemente su conducción hubiese sido temeraria. El recorrido que hizo en su escapada abarcó varias localidades, hasta llegar a una zona vacía cerca de la residencia de su padre, donde estacionó el vehículo y se dirigió hacia el bosque. Para respaldar este argumento se presentó un informe mediante el cual la Policía Estatal de Maine explicaba el análisis de los datos móviles del teléfono de Aidan. Gracias a esta información también se supo que el chico tenía en posesión el teléfono celular de Brooke cuando huyó. Durante esta primera audiencia también se dieron a conocer los primeros testimonios de algunos de los testigos. Los psicólogos que habían evaluado a Aidan llegaron a la conclusión, basados en sus entrevistas y evaluaciones, que sería benéfico para él que se mantuviera en el centro juvenil, ya que allí recibiría asesoramiento y tratamiento para su salud mental. Ambos profesionales indicaron que las conversaciones que tuvieron con el adolescente habían sido críticas, así como también las entrevistas con sus familiares y conocidos. Estas les habían permitido entender algunos aspectos de su personalidad. Si bien era un joven tranquilo y un estudiante común y corriente, sufría de ansiedad, motivo por el cual comenzó a consumir marihuana. Resaltaron que el chico no tenía ningún tipo de antecedente penal y que no mostraba comportamientos antisociales, lo que los hacía dudar de que el ataque hubiese sido premeditado. Luego de estos testimonios, el proceso para decidir la forma en la que Aidan sería juzgado tuvo que ser continuado al día siguiente, el 26 de julio de 2023, por cuestiones de tiempo. Durante esta nueva jornada, la Fiscalía presentó una variedad de testigos que proporcionaron sus declaraciones, revelando así más información sobre los eventos relacionados con la muerte de Brooke. Esta nueva audiencia comenzó con el testimonio del médico forense Liam Funtes, quien había realizado todos los análisis en el cuerpo de Brooke. Como ya sabemos, ella recibió más de 10 heridas en todo su cuerpo. El médico forense dijo que estas heridas estaban en el cuello, en los brazos, en el tórax y algunas en la cara. También comentó que varias de esas heridas por sí solas podían haber sido mortales, pero que Brooke había fallecido por el conjunto de las 10 heridas que le habían propinado. También dijo que la chica estaba prácticamente en sumisión cuando le dieron estas 10 heridas, ya que no presentaba ninguna herida defensiva en su cuerpo. Adicional a esto, en esta audiencia también habló la madre de Brooke. Recordemos que ella ya había contado un poco a los oficiales de lo que había visto ese día y de lo que ya hemos hablado también en este video, pero en esta audiencia ella dio otros detalles más. Comentó que al entrar en la casa había visto el cuchillo con el cual le quitaron la vida a su hija en la cocina y también había visto un poco de vómito en este lugar. Cuando comenzó a buscar a Aidan y a Brooke por toda la casa, se puso muy asustada porque pensó que algo le había pasado a ambos, y fue lo peor cuando encontró el cuerpo de su hija. También se escuchó una grabación de Melissa, la madre de Aidan. Ella testificó que él le había contado que él y Brooke estaban solos en la casa cuando un hombre desconocido entró y le quitó la vida a la víctima. Supuestamente Aidan le afirmó a su madre que luego de esto él huyó. La fiscalía también llamó a testificar al supervisor del centro correccional en el cual Aidan había estado y a quien le había confesado haber atacado a Brooke en el dormitorio. Según su declaración, el imputado detalló el motivo de la discusión. Su novia estaba celosa y tenía miedo que él la dejara por alguien más. Según el hombre, cuya identidad se mantuvo en secreto, Aidan también le dijo que había consumido algunos estupefacientes y alcohol,
porque era su cumpleaños y quería celebrar todo lo que estaba sucediendo. Luego de esta declaración, la representante legal del Estado cuestionó la veracidad de las palabras de Aidan, señalando que había evidencias que mostraban que estaba mintiendo. Por ejemplo, Aidan también había dicho que él había encontrado el cuchillo muy cerca de un pastel de cumpleaños que él y su novia habían cortado solamente para ellos dos en la habitación. Pero según la fiscal, solamente se había encontrado un pastel en la escena, el que había llevado Becky cuando descubrió el cuerpo de su hija. Para la fiscalía, esto era una muestra de que Aidan había ido hasta la cocina por el cuchillo y había atacado a Brooke. En respuesta a estos argumentos y la evidencia presentada en su contra, la defensa de Aidan siguió diciendo que él había sido víctima de un ataque por parte de Brooke y que esto no se había investigado de la manera adecuada. Como ya mencionamos, la mayor parte del juicio transcurrió de manera privada y discreta. Por esto, si bien no se conoce la fecha exacta en la cual sucedió, a través de un acuerdo de culpabilidad a más de un año del crimen, Aidan finalmente reconoció su responsabilidad. Al ser cuestionado por el juez sobre si había cometido de manera deliberada el delito, él respondió con un sí. Esto aceleró significativamente lo que quedaba del proceso judicial, por lo que el siguiente capítulo fue la audiencia de sentencia. La misma tuvo lugar el 18 de diciembre de 2023. Cerca de 20 familiares y amigos de Brooke se presentaron ese día en el tribunal. 7 de ellos ofrecieron declaraciones de impacto. Además, se le pidió al juez volver a considerar a Aidan un adulto, dando a entender que era una preocupación que volviera a cometer algún crimen de ese estilo cuando fuera liberado. De igual forma, se pidió que lo condenaran a cadena perpetua. También tomó la palabra Becky, la madre de Brooke, y su discurso fue el más emotivo de todos. En su declaración de impacto, la doliente madre explicó cómo la ausencia de su hija no significaba simplemente eso, no tenerla más en su vida, sino que también implicaba perderse los momentos significativos que hubiesen podido haber compartido juntas, su graduación, su primer automóvil, los viajes o su boda. Manifestó sentir un profundo disgusto hacia Aidan, a quien le había dado un techo cuando más lo necesitaba. Además mencionó que esta situación la transformó en una persona llena de amargura, y que la muerte de Brooke le quitó un pedazo de ella misma. Afirmó que desde el momento en el que encontró su cuerpo, se volvió una madre absolutamente destrozada. Finalmente, después de varios meses de deliberación, llegó la hora de la verdad. El juez dictaminó que Aidan sería juzgado como un menor. Debido a esto, el joven de 16 años en ese momento recibió una condena de 5 años en el centro juvenil, donde, como ya mencionamos, estuvo recluido desde su arresto. Esto significaba que como parte de su acuerdo de culpabilidad, él será liberado al cumplir 21 años. La fiscalía solicitó que el joven pagara una suma total de $18,000 a nombre de la familia de Brooke. No obstante, el abogado defensor argumentó que no podía hacerlo debido a su edad y a su falta de historial laboral. El juez estuvo de acuerdo y denegó la solicitud de la representante del Estado. Durante el momento del dictamen, el magistrado explicó que su decisión se vio influenciada por los 2 análisis psicológicos mencionados antes. Dijo que los profesionales proporcionaron testimonios convincentes de que Aidan no había mostrado actos impulsivos de violencia ni problemas en el manejo de su ira. El juez expresó que no estaba satisfecho con el resultado, así tampoco como con su decisión, pero no obstante señaló que la misma era inevitable, ya que se había visto completamente limitado por lo establecido en las leyes de Maine. En el sistema penal juvenil, los condenados solo pueden ser detenidos hasta cumplir 21 años, y la legislatura obliga a la justicia a tener que elegir una de las 2 opciones. O lo llevan a cárcel de por vida o lo liberan a los 21 años. No existe un intermedio entre ambas. La cobertura mediática de la muerte de Brooke generó un diálogo importante a nivel local sobre la necesidad de reforzar las medidas y la educación sobre la seguridad de los jóvenes. La memoria de la adolescente es un llamado de atención para crear un entorno más seguro para todos, recordándonos que como sociedad debemos trabajar juntos para que casos como este no se repitan más. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste que trae un debate que hemos tenido muchas veces en este canal, las condenas hacia los menores de edad y cómo se deben tratar a los adolescentes que han cometido algún delito. Más que todo delitos muy graves como este donde le quitan la vida a otra persona. Realmente para muchos las leyes del menor son demasiado blandas, hay muchas personas que aún siendo menores de edad son un peligro para la sociedad y no deberían estar libres. Así que como les digo, esto abre un debate muy grande que hemos tenido en muchas ocasiones en este canal. Ustedes como siempre pueden dejar sus comentarios, nosotros los estaremos leyendo.
No me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.